Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a nuestro sexto capítulo de nuestro podcast denominado Salud Mental al Descubierto. Hoy estoy en compañía de la doctora Jon, Marcela, de la licenciada Tapia Osana y mi persona Daniela Solís, todos como el equipo parte del Centro de Bienestar Mental. Y el día de hoy les estamos trayendo un tema que tiene que ver con la coyuntura que estamos atravesando actualmente. Hemos estado viendo muchas personas que están con el tema de la crisis del país, las elecciones, preocupadas por los precios altos de los alimentos, de las cosas que vienen de afuera, la economía y creo que un tema principal, la incertidumbre. De no saber qué va a pasar, cómo van a ser las cosas. Entonces nos ha parecido importante poder tocar este tema, ya que muchas personas están en esto y por ello hemos denominado este podcast de la incertidumbre a la esperanza. Y vamos a ver algunos temas relacionados con resiliencia, con el cómo la incertidumbre también nos puede dar la oportunidad de generar oportunidades, de generar cambios en nuestra vida que nos pueden llevar más allá. Así que no todo es malo, la crisis no siempre significa problemas o sufrimiento, sino que pueden ser oportunidades de crecimiento. Bienvenidas, chicas. Gracias Dani. Y como decía Dani, creo que estamos pasando por una etapa complicada, creo, en general, desde un punto de vista social, político, económico, donde la incertidumbre se hace como la protagonista, ¿no? Y generalmente creo que como seres humanos a todos nos cuesta aceptar esa incertidumbre y darnos cuenta de que no tenemos el control absoluto de las cosas, ¿no? Por más que nosotros queramos que realmente los resultados y todo lo que queremos que se dé, al final es como que es un futuro incierto, ¿no? Esa incertidumbre absoluta. El aceptar esa falta de control creo que es lo que genera a las personas mucha ansiedad, ¿no? Como seres humanos nos cuesta muchísimo vivir con la incertidumbre, ¿no? Porque queremos todo rápido, queremos respuestas prontas, queremos soluciones que no duren mucho tiempo. Nos cuesta esperar, lamentablemente, ¿no? Pero a veces el esperar también te trae muchos beneficios, ¿no? El analizar mejor las cosas, el poder ver las cosas desde diferentes ángulos, desde diferentes puntos de vista. Entonces la incertidumbre es justamente eso, ¿no? Es ese futuro incierto. Y cuando estamos en esta incertidumbre, muchas veces solemos sobrepensar situaciones, solemos entrar en una situación de estar en constante hipervigilancia, hiperalerta, de estar pensando y sobrepensando sobre qué pasará, cómo será que sí, será que no, será que se da, que no se da. Entonces esto puede dar pie muchas veces a que si no manejamos bien esta incertidumbre y no nos hacemos amigos de la incertidumbre, nos puede llevar a desarrollar algunos cuadros complicados, ¿no? Como ser la ansiedad, sea una ansiedad normal, porque todos pasamos por episodios de ansiedad normal, pero también puede llevarnos a trastornos de ansiedad también, ¿no? Donde la persona empieza como que ya a perder el control absoluto de su gestión de pensamiento, de su autorregulación emocional. Entonces llega un momento en que la ansiedad te desborda por completo, ¿no? Hasta que no tengas una respuesta, ¿no? Y muchas veces esa respuesta demora en llegar, por lo tanto tu incertidumbre se prolonga y ahí es donde tienes que hacer una pausa y decir, tengo que trabajar un poco más en tolerar mejor la incertidumbre y aceptar que por ahora no hay respuestas, no hay resultados. Sin embargo, el momento que yo los tenga, ahí ya tendré material evidente, objetivo y tangible probablemente para poder tomar decisiones en relación a ese resultado, ¿no? Entonces, creo que la incertidumbre es muy poco tolerada por la mayoría de nosotros. Nos genera un conflicto interno, pero también saber de que a partir de esa incertidumbre pueden surgir nuevas oportunidades también, ¿no? Sí. Creo que eso es importante mencionar como principal concepto, si quieren, en relación a los temas que vamos a abordar hoy día, ¿no? Sí, bien, como mencionábamos acerca de este tema, creo que, como decíamos, no es algo que lo veamos positivo, ¿no? El tema de la incertidumbre.
que debemos evitar, no tenemos la necesidad de que queremos controlarlo todo, de saber lo que va a pasar después y estar seguros de no sé cuánto invertir, el tiempo, dinero, el espacio, pero en realidad la incertidumbre lo podemos usar como algo a nuestro favor. No sé qué va a pasar después, no sé qué voy a no sé, hacer después, pero tengo mi presente y bajo esta herramienta empezar a trabajar qué es lo que necesito ahora y el mañana que venga con su propio afán, tranquilamente, preocupémonos de nuestro ahora. El tema de la ansiedad no es el exceso de nuestro futuro y enfocarnos más en lo que está sucediendo ahorita, en lo que puedo hacer ahora, en lo que me va a traer paz ahora y estar más conectados con nuestro presente. Y bueno, ese es el tema que vamos a tocar ahora. Sé que nuestro país está pasando por muchas cosas, estamos siendo parte de la historia también y es importante que bueno, a pesar de todo esto, todo va a estar bien. Sabemos que aunque puede sonar esa frase, no sé, muy cliché. Sí, muy cliché, muy mágica, ¿no? Pero es una realidad, el ser humano está diseñado para que todo marche bien. De por sí buscamos soluciones, buscamos, aprendemos a ser resilientes. Creo que es parte de nosotros como seres humanos el decir, no, voy a salir de esto. Algo importante también ahí que marcar como diferencia, y Osana, si nos puedes colaborar en eso, es en la reinvención, ¿no? Se habla mucho de reinventarnos, de, no sé, plantearnos nuevos objetivos, metas, no sé, y eso es como reinventarse, ¿no? Y a veces la gente cree que hay límites para poder aplicar esta palabra en nuestra vida, en nuestro diario vivir. No sé si puedes hablarnos un poco sobre la reinvención como tal. Sí, a veces uno piensa que reinventarse es dejar nuestros sueños hacia atrás, dejar incluso la imagen que teníamos, el cómo hemos sido, no, pero en realidad nos seguimos siendo la misma persona, seguimos manteniendo lo que somos, seguimos manteniendo nuestros sueños, pero es adaptarnos. Y bueno, el reinvencionarnos tiene que ver con adaptarnos también. Lo que ya tengo, ¿cómo lo puedo adaptar en esta situación, en esta crisis? Lo mejor en una sociedad, lo mejor en una persona para poder avanzar es aprender a adaptarse y que se puede hacer, que se puede acomodar. Es acordarnos un poco hace algunos años lo que pasó en pandemia, ¿no? Tantas personas adaptaron sus negocios, adaptaron su vida, adaptaron su círculo familiar para salir adelante, y creo que es lo más importante también, el tema de la adaptación. En este caso, Dani, o sea, pienso que el hecho de reinventarnos también es replantearnos, ¿no? Replantearnos en relación a que no siempre somos las mismas personas de antes, ¿no? O sea, el ser humano está en constante movimiento, estamos todo el tiempo como que cosas que antes yo podía aceptar, probablemente ahora no las acepto. Entonces esa reinvención creo que va también ligada a replantear cosas, situaciones, objetivos en relación a la vida futura también. Exacto. Cuando hablaba de reinvención y de adaptarse, pensaba en una situación que reinventarse creo que implica asumir retos y desafíos, ¿no? Porque en la vida vamos evolucionando, ¿no? Como decías, Marce, no es que las personas desde que nacemos nos mantenemos igual, ¿no? Sino que vamos cambiando a medida que va pasando el tiempo. Digamos, ni yo ni ustedes son las mismas personas ahora que eran hace 5 años. Exacto. Ni tampoco vamos a ser los mismos en 5 años, ¿no? Porque en ese tiempo vamos a ganar experiencias, vamos a vivir diferentes cosas que tal vez va a cambiar nuestra forma de pensar, de actuar, etc. Entonces, cuando se nos presenta un reto, un desafío, no sé, me imagino una situación laboral en la que tal vez uno ingresa a un trabajo nuevo y te piden hacer cosas que no sabes, que nunca has experimentado. Entonces, es un reto, es un desafío, pero ¿qué hace uno? Investiga, lee, se capacita, pasa algún curso, ¿no? Entonces, para poder precisamente reestructurarse, reinventarse, y eso implica muchas veces tal vez sacar de nuestra mente lo que ya está obsoleto, lo que ya no nos sirve, lo que ya no nos favorece, y tal vez dar espacio a lo nuevo, ¿no? Aprender cosas que nos permitan crecer, desarrollarnos. Entonces creo que el ser humano está en constante reinvención, y eso es desde la época de las cavernas, ¿no ves? Sí. Es como que la capacidad de adaptación
automotivación, como decía Osana, en el ser humano es algo innato, porque las personas han sobrevivido a guerras, han sobrevivido a epidemias, pandemias, y han sabido sobreponerse y salir adelante, ¿no? Y precisamente otro concepto que está relacionado con ello es el de la resiliencia, ¿no? Que como se dice, es esa capacidad de podernos adaptar a esas situaciones de adversidad, ¿no? Porque en la vida siempre vamos a tener estos altibajos, ¿no? De tener etapas de bonanza, donde las cosas salen bien, disfrutamos, pero también viene un problema, y como dice, sobre el llovido mojado, viene otro problema, ¿no? A veces todo llega de uno, ¿no? Exacto, Que ¿no? una cosa que la otra, y te quedas así como que en shock y paralizado y dices, ¿y ahora qué hago, no? Exacto, ¿no? Pero como nada dura para siempre, es como que un problema se soluciona, luego el otro, y uno vuelve a estar nuevamente en una etapa estable. Entonces, creo que es parte de la vida tener estos episodios, ¿no? De altibajos, podríamos decir. Y hablando de resiliencia, creo que tenemos muchos ejemplos de personajes, digamos, históricos. Se me viene a la mente Frida Kahlo, ¿no? Se sabe que es una figura mexicana, ¿no? Una mujer empoderada, podríamos decir, que ha influenciado a las mujeres en este tema de seguridad en sí mismas, ese carácter, esa firmeza y demás, ¿no? Y hasta ahora, ¿no? Hay un montón de imágenes y todo referentes a ella que realmente te mandan mensajes bien fuertes, ¿no? Bien profundos, que marcan. Sí, de amor propio y demás, ¿no? Pero pocos creo que saben la historia de Frida, ¿no? Y yo cuando leí su biografía decía que ella era una muchacha inquieta, curiosa, ¿no? Como que andaba de un lado para el otro, pero cuando tenía 17 años y todavía estaba en colegio, sufrió un accidente automovilístico muy fuerte, muy grave, en el cual ella se lesionó la columna. Entonces, esa época donde ella vivía todavía no había como que la medicina no había evolucionado demasiado, entonces tuvo que estar varios meses postrada en cama. Para ella ha sido realmente un desafío porque era una persona muy activa, muy inquieta, ¿no? Entonces, esa época obviamente no había redes sociales, ¿no? No había internet ni nada, ¿no? Entonces ella pasaba aburrida los días postrada en cama, ¿no? Porque no podía ni caminar. Entonces la lesión que tuvo en la columna implicaba que esté en reposo continuo. Entonces fue ahí donde leía, empezó a dibujar, ¿no? Como que hacer trazos, y luego vio que era buena para dibujar, y luego empezó a pintar. Entonces ahí es que descubrió su habilidad para el dibujo y la pintura. Pero si nos ponemos a pensar, si es que ella no hubiera tenido este accidente, nunca hubiera descubierto ese talento. Y sus cuadros ahora son vendidos en millones de dólares, ha llegado a ser una de las pintoras mexicanas más reconocidas a nivel mundial. Entonces creo que este es un ejemplo y una muestra de que a veces aquellas situaciones que en un momento podemos creer que es lo peor que podía pasarnos, después puede ser una bendición. Sí, totalmente. Claro, porque a veces piensas y dices, pasas un momento de adversidad, de crisis y todo aquello, y te quejas muchísimo, ¿no? Te quejas, niegas la situación, reniegas sobre la situación. Y claro, en ese momento ves todo oscuro, ves todo gris, como que todo sin solución, y que qué mala suerte que me haya pasado todo a mí. Entonces entro como en un lamento constante, ¿no? Pero si le das la vuelta a la situación, realmente ahí, como dice Dani, puedes descubrir muchas pasiones o muchas capacidades que tal vez estaban muy escondidas ahí, y que la misma situación de crisis, si quieres llamarlo así, te da la oportunidad de descubrir eso y empezar como que a crecer en base a ese autodescubrimiento, si quieres, ¿no? Por eso es que en algún momento igual leí que decían que los grandes cambios o los mejores cambios surgen a partir de crisis muy fuertes, ¿no? De crisis muy profundas. No sé si decirlo que lamentable o que bueno, porque a veces tenemos que esperar a que pasen cosas realmente bien complicadas en nuestra vida para realmente darnos cuenta de que necesitamos crecer, mejorar, o empezar como que a ir descubriendo nuevas pasiones, y eso probablemente te puede llevar al éxito, ¿no? Te puede llevar al éxito y a crecer
crecer sobre todo como personas, ¿no? Sí, es que a veces pensamos que el estar quebrados o que nos quiebren, no, lo queremos evitar, ¿no? O sea, que nunca nos pase. Pero hay algo en la naturaleza que nos enseña, las plantitas son bastante resilientes, no sé si lo han notado, ¿no? Quiebran el concreto, la planta está ahí, ¿no? A veces la de la casa se quiere morir, pero la de la calle, ¿no? La que está allá afuera con todas las inclemencias, rompen el concreto y crecen y están ahí. Y creo que es un mensaje de la naturaleza, ¿no? Que son bastante resilientes las plantitas. Y hay una planta, las palmeras, no sé si la conocen, nunca la he visto, pero en la tele y en las películas se ve. Y se dice que ellos tienen, las palmeras tienen el agua en la base, pero cuando se agitan hace que llegue hasta la parte de arriba y recién empiezan a crecer y tienen cocos y demás. Y la verdad es que nuestra vida puede ser así. Mientras estamos quietos, tranquilos, vamos a seguir pequeñitos, ¿no? A veces necesitamos esas movidas que nos agiten un poco, que nos hagan ver que tal vez ese trabajo no es lo que necesitamos, que esa pareja no es lo que deberíamos aceptar, que esos amigos no son los que tienen que estar, y nos damos cuenta de eso, ¿no? Entonces, el que nos agiten, el que nos muevan un poquito, no está mal el pasar por problemas, por pasar crisis. Hace rato decíamos, sentíamos que nos viene todo, ¿no? Nos despiden del trabajo, nos terminan, perdemos, no sé, nuestro perro se nos muere, todo. Pero son esos momentos que nos agitan y a veces es bueno cambiar el por qué para un para qué. Lograr decir, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? Sino, ¿para qué? Para mejorar, para crecer, para ganar más dinero, para mejorar mi vida, para ser más trabajador, para ser más productivo. Y creo que parte de ahí, ¿no? Desde ver el problema desde otro punto de vista, desde que esto es parte del crecimiento, es para ser mejor, para ya no estar en esta misma situación. Sí, y en cuanto a esto de la resiliencia, creo que hay mucho contenido, mucho concepto, mucha información. Si se dan cuenta, entramos a redes y demás, a TikTok y todo aquello. Hay mucho hablando de resiliencia, ¿no? Sin embargo, llegando a la práctica como tal, cuando tenemos que aplicar la resiliencia, porque no todos nacemos con esa capacidad de ser resilientes, a veces tenemos que forjar esa resiliencia, se hace complicado, ¿no? O sea, no todas las personas tienen esa capacidad de ser resilientes ante la adversidad. Entonces muchas veces nos toca, yo creo, pacientes en los que hay que trabajar mucho esa parte de la resiliencia y algunas técnicas o herramientas, no sé, que se puedan compartir, Dani, desde tu experiencia y demás, con personas que atiendes, con pacientes, que les cuesta mucho, ¿no? Llegar a esa resiliencia y entender el por qué, para qué me está pasando esto, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, creo que en general los seres humanos evitamos el sufrimiento, ¿no? No es que una persona Le gusta, busca, ¿no? Claro, y quiere que le vaya mal, ¿no? Y se busca enfermarse, ¿no? Y demás. Sin embargo, tiene un lado contraproducente porque a veces el evitar ciertas situaciones de sufrimiento te hacen estar en una situación de sufrir más. Ejemplo, digamos una relación de pareja donde puede existir maltrato, ¿no? Ya sea psicológico, físico, pero ese varón o esa mujer piensa que estando solo estaría peor. Entonces asocia como que el tener una persona a mi lado, aunque implique ser maltratado o maltratada, es mejor que estar sola porque ahí sufriría más. O más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Exacto, ¿no? Entonces hay muchas personas que toleran sufrir, permanecer en esa relación, pero tampoco están bien, ¿no? Cuando en realidad implicaría decir, ok, sé que voy a sufrir, sé que voy a estar mal, pero cuando todo eso pase, sé que voy a estar mejor, ¿no? Entonces es animarse a dar ese paso, y eso también me hace pensar en salir de la zona de confort, ¿no? Porque cuando estamos en la zona de confort es como estar así en un círculo pequeño que nos impide movernos, ¿no? Y luego en la zona de confort está la zona del miedo, ¿no? Cuando uno piensa en salir y decir, ¿y qué tal si me animo o hacer las cosas diferentes? Como que surge esa idea de cambio, pero nuestra mente empieza a pensar, ¿no? Y ahí entra la ansiedad.
incertidumbre y dice, no, mejor no todavía, esperaré, o no, no creo que funcione, y nuevamente retrocedemos a la zona de confort. Pero la idea siempre es saltar esa brecha, ¿no? Que implica saltar esa brecha del miedo, y es como estar frente a un puente y animarte a cruzarlo del otro lado para pasar a una zona de aprendizaje, para pasar a una zona de crecimiento y descubrir nuevas habilidades, lograr metas, cumplir sueños, etcétera, ¿no? Teniendo presente que los cambios en nuestra vida son buenos, la gente también es muy resistente a los cambios, como que estoy bien así, ya sé cómo funcionan las cosas, ya sé cómo me va bien y no quiero mover nada, pero eso es como estancarse y no darse la oportunidad de poder evolucionar y de poder avanzar. Y de asumir riesgos, ¿no? Porque creo que el riesgo está ligado a una decisión, ¿no? O sea, si uno toma una decisión, esa decisión te trae riesgos, ¿no? Y como en algún momento igual escuché, decían, la persona que asume los riesgos, o sea, nunca pierde, ¿no? O gana o aprende. Entonces no es o ganar o perder, es ganar o aprender, creo, ¿no? Y es lo que hablábamos ayer, creo, cuando pensábamos en qué contenido íbamos a hacer ahora en el podcast, era que muchas personas, por ejemplo, en época de la pandemia, como Dani decía, tal vez perdieron el trabajo, se quedaron como que sin ingresos fijos, etcétera. Y la misma situación de crisis en ese momento, pues ha empujado a que hoy por hoy tengamos nuevos emprendedores, por ejemplo, ¿no? Que se hayan animado a emprender en ciertas cosas que tal vez nunca se han imaginado, pero que hoy en día están bien, ¿no? Al final sí es un proceso, es un tránsito que se tiene que caminar para poder llegar a establecerse, estabilizarse nuevamente. Sin embargo, han tomado ese riesgo de decir, no me puedo quedar quieto, no me puedo quedar parada. Y eso también te habla de la naturaleza que tenemos como seres humanos, de que la vida misma como que te empuja y que tienes que resolver, ¿no? En ese momento la situación de estrés y todo aquello te empuja a tomar decisiones. Y al final te das cuenta que ahora pues ha sido la mejor decisión probablemente el que me haya quedado sin trabajo y que haya logrado asumir este riesgo de poder emprender en algo nuevo, por ejemplo, ¿no? Entonces es como que todo es temporal, ¿no? O sea, la crisis es temporal, la tristeza es temporal, la misma alegría, yo siempre les digo a mis pacientes, hasta estar contento y eufórico también es temporal, porque eso también va a bajar, ¿no? Va a pasar, y la vida es así, yo creo, ¿no? De un constante caer en ciertos momentos adversos, pero también te da la misma vida la oportunidad de levantarte para poder continuar, pero probablemente desde otra posición y con más experiencia, ¿no? Sí, totalmente. Y el poder adaptarnos también es importante. Como decíamos, las crisis no necesariamente tienen que ver con algo negativo. Si bien ese momento es complicado, tratarlas es complicado, pero nos llevan a cosas positivas siempre y cuando aprendamos de ellas, aprendamos de las crisis, que nos enseñan qué errores no volver a cometer y qué decisiones nuevas podemos optar. Y bien, claro, a veces cuando hablamos del tema de la pandemia, sí, no sé si se acuerdan, hay un TikToker que bueno, se volvió famoso, el que hace así, de cosas obvias. Él se perdió su trabajo, lo despidieron, trabajaba en una fábrica y empezó a hacer TikToks. Claro que esto es es un ejemplo que, bueno, gracias a lo que hizo ya se volvió famoso y demás. Pero es una idea de que a pesar de la situación complicada, el no sé, perder un trabajo, el no tener ingresos, entonces haría algo más como que pasó con Frida Kahlo, ¿no? El tiempo o el espacio que podemos usar si consideramos de que ya no estoy trabajando o he perdido mi trabajo o no sé, he perdido una relación, ¿qué hago con este tiempo que antes ocupaba mi trabajo, que antes ocupaba mi relación? Y empezar a ver lo que a nosotros nos interesaba, lo que yo quería hacer antes. Tal vez haya un sueño ahí escondido que por algún momento lo hemos dejado. Y como decíamos, el reinventarse no tiene que ver con sepultar nuestros sueños, cambiar, tengo otro valor, no. Seguimos siendo la misma persona con el mismo valor, con otras ideas, con otras capacidades y con otros sueños y con otras metas. Y hablando quizá de herramientas, a veces uno busca la fórmula de la pólvora, pero a veces es tan sencillo que nosotros lo complicamos, ¿no? Y yo siempre digo a los pacientes en terapia,
hay que ampliar siempre la perspectiva, porque cuando tu perspectiva está limitada, digamos en 90 grados, uno solamente se enfoca en el problema, en aquello que le angustia, le preocupa, pero si esa perspectiva se ampliara a 180, 270, 360, mejor aún, podemos ver más posibilidades, ¿no? Alternativas, soluciones, recursos que permitan mejorar las condiciones actuales. Entonces no se trata solamente de quedarnos viendo solamente una cara de la moneda, sino voltear siempre a ver qué hay en la otra, porque podemos encontrar cosas mejores, ¿no? Entonces creo que ante cada situación, ante cada problema, podemos tener un abanico de posibilidades, ¿no? Pero creo que la clave siempre es no cerrarse a ver aquello que nos pone mal, sino ver qué hay más allá, ¿no? ¿Qué podría haber para generar soluciones y mejorar nuestras condiciones? Eso es importante, ¿no? Porque incluso hay veces en las que las personas se quedan en el lamento, como les decía, ¿no? Se quedan ahí, se quedan en la queja. Y creo que en el último tiempo también hemos visto que todo es queja, ¿no? O sea, socialmente nos quejamos de absolutamente todo. No estamos conformes con absolutamente nada, ¿no? Y mientras más tiempo perdemos en la queja, menos posibilidades, si quieres, tenemos de ampliar ese panorama que mencionas, Dani, porque estamos ahí cerrados, ¿no? Enfocados en el problema, en el lamento, en qué mal que me está yendo, qué pésima mi vida, o qué triste lo que me está pasando. Entonces, en lugar de quedarnos mucho tiempo en esa queja, pues creo que es importante tener esa herramienta de decir, bueno, a ver, veré la situación desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, qué tan malo es, qué tan poco probable es que tenga solución, porque ellos parten que todos los problemas tienen solución, ¿no? Por eso se llaman problemas, ¿no? Porque teóricamente tendría que tener una solución, ¿no? Entonces, a veces nos quedamos en esa situación de estar muy cerrados en el conflicto y no poder ver las cosas más adelante. Y además, creo que el hecho de que pasen este tipo de situaciones de crisis, de problemas, de conflictos, de adversidades, también te permite reencontrarte, porque cuando estamos pasando por problemas, por crisis, por cosas negativas en nuestra vida, nos perdemos muchas veces de nosotros mismos, ¿no? Perdemos nuestro rumbo y es como que estamos avanzando porque la vida así nos exige que avancemos, ¿no? Entonces, cuando nos toca hacer esa pausa en un momento de crisis, también es una oportunidad de que cada uno se reencuentre con uno mismo, ¿no? Y de conversar contigo mismo y de hablarte a ti mismo y decir, bueno, ahora qué hacemos, qué queremos, veremos qué prioridades hay, veremos qué queremos recuperar. Tal vez he dejado o abandonado algunas cosas, pasiones que a mí me llenaban antes, pero que la vida me llevó como que a dejarlas de lado. Entonces tal vez ahora es una oportunidad para reconectar conmigo mismo, conmigo misma. Entonces no es tan grave. En su momento sí, lógicamente se ve complicado, porque creo que todos hemos pasado por momentos de crisis y en ese momento es como que la mente nos juega malos escenarios, ¿no? Pero cuando ya entramos en calma es como que es una oportunidad súper importante de reencontrarte contigo mismo, ¿no? Sí, sí. A veces hay una frase, ¿no? Que dice, no actúes en caliente, no hagas las cosas ya, sino a veces es necesario como aislarse tal vez un poquito, separarse de las cosas que estamos haciendo, respirar, llorar lo que tengamos que llorar, tal vez renegar lo que tengamos que renegar, expresar lo que estamos sintiendo. Lo hacemos ya un día, pero al día siguiente pensar qué es lo que voy a hacer. Ya estoy más tranquila, ya he llorado lo que necesitaba, pero ahora veré qué herramientas tengo, qué puedo hacer. Y claro, a veces uno quiere ver ya solución, o sea, ya hoy día me ha ido mal, pero mañana tiene que ser un gran día y tengo que solucionar todas mis cosas. Pero en realidad todo es un proceso, así como, no sé, algunas situaciones han llegado a cierto punto que ha tomado su tiempo. Sanar y otra vez estar en calma y otra vez, no sé, conseguir nuestros objetivos tiene su tiempo. Así que no nos apresuremos, no nos forcemos, todo tiene su tiempo, su calma y seamos positivos en ese transcurso. La idea no es solamente conseguir objetivos, sino disfrutar del proceso que estamos avanzando. Lo bonito del ser humano es que en el transcurso uno puede disfrutar del tiempo, puede disfrutar de las personas que conoce nuevas, de los procesos nuevos, de las herramientas nuevas. Eso es lo bueno e interesante de ser
escuchado palabras que inician con re, ¿no? Sí. Reinventarse, reestructurarse, reencontrarse, ¿no? Y yo siempre tiendo a asociar, ¿no? A recordar, a poner ejemplos. Y me acuerdo cuando, digamos, los papás nos decían, cuando hacíamos una tarea, ¿no? Y éramos pequeños, está mal tu letra, ¿no? O la hoja bien sucia, has borrado mucho, tienes que rehacer, ¿no? Y chao la hoja y tienes que volver a hacer. Entonces creo que todas las personas siempre tenemos la posibilidad de hacer las cosas mejor, de escribir una historia diferente. Si fallamos, si nos equivocamos, si estamos en una situación de crisis, siempre podemos darle la vuelta. Y eso es lo que queremos transmitir con este podcast, de que puedan abrir su mente a las posibilidades que hay, que siempre vean qué hay detrás de la montaña, por así decirlo, ¿no? Y no solamente quedarnos y conformarnos con lo que estamos viviendo, lamentarnos, bajonearnos más, sino pensar en qué podemos hacer para mejorar aquello. Totalmente, y yo también igual para cerrar este capítulo, creo que es importante que seamos compasivos con nosotros mismos, que seamos tolerantes con nosotros mismos. Sabemos que tenemos una voz interna ahí que nos habla todo el tiempo, y que si esa voz interna va a ser muy, muy dura con nosotros, muy crítica, pues nos va a llevar o va a reforzar el pesimismo, ¿no? Pero si tenemos una voz interna que es desbloqueada desde el amor, desde la compasión, desde el margen de error que todos los seres humanos tenemos, pues de hecho nos va a llevar mucho más al optimismo, a ser resilientes, a reinventarnos. Y algo que también es importante que la gente sepa es que no existe un límite de edad para ser resiliente, para reinventarte también, no importa la edad que tengas, tienes todas las oportunidades de poder replantearte, reinventarte, reconocer probablemente los errores que has estado cometiendo, o no volver a repetir ciertas situaciones. Entonces creo que la vida es un constante de caerse y levantarse, ¿no? Es como los videojuegos muchas veces, ¿no? Cuando pierdes tienes la oportunidad de volver a empezar el juego y hacerlo con mayor experiencia. Entonces creo que eso de tener límites, creo que los límites nos ponemos nosotros mismos, ¿no? Entonces ese es mi mensaje de reflexión para cerrar este podcast. Y yo, he encontrado una frase que tiene que ver con la incertidumbre, precisamente. Dice: aquellos que tratan de evitar la incertidumbre solo terminan evitando posibilidades, ¿no? Entonces esto tal vez nos abre la mente a que a veces queremos planificarlo todo, tener todo así bien estructurado, tener las cosas bajo control, porque eso nos da cierta seguridad, podríamos decir. Pero al mismo tiempo yo creo que es importante dejar las cosas fluir, que las cosas tengan que pasar como tienen que pasar, porque no todo está bajo nuestro control. Entonces también implica dejarse sorprender con la vida, ¿no? Con aquellas oportunidades que pueden llegar sin haberlas esperado y poderlas aprovechar, porque el control e incertidumbre te hace vivir en el futuro, y por ver mucho hacia adelante nos perdemos de ver lo que hay acá y no vivimos, ¿no? No conectamos, ¿no? Eso, entonces creo que es importante enfocarnos en el presente, actuar conforme vayan pasando las cosas, ¿no? Ya mañana veremos, porque no podemos planificar ni siquiera qué vamos a hacer el siguiente mes, peor el 2026, ¿no? Y hay gente que ya está viviendo en el 2027. Exacto. Estamos en el 2025, gente, por favor, ¿no? Calma. Entonces, calma pueblo. Sin pisar el acelerador, sino paso a paso. Así es. Y bueno, a veces las épocas malas son el pie para un momento, una época tranquila, feliz. Y a veces las situaciones complicadas hacen que sea mucho más dulce, ¿no? Cuando conseguimos una respuesta, una solución. Así que es parte de la vida el pasar obstáculos, es parte también del ser humano. Y bueno, seamos felices, disfrutamos de los procesos, y este es el mensaje que queríamos darles. Más bien, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. La verdad, nosotros nos sentimos muy felices de poder hablar de estos temas y que se puedan difundir. Y bueno, queremos despedirnos y que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como Centro de Bienestar Mental, tanto en TikTok, Facebook, Instagram, y que puedan, no sé si tienen alguna otra duda, si quieren ser parte del centro,
Si quieren tomar terapia, tenemos muchas actividades también que hacemos. Tenemos la parte psicológica y la parte psiquiátrica. Y si quieren saber más de nosotros, pueden visitar nuestras redes. Les mandamos un saludo muy cordial y gracias por compartir este tiempo con nosotros. Abrazo. Ahí suscríbanse a nuestro podcast en YouTube, Sí. por favor. Salud Mental al Descubierto. ¿Sí? Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias.